Bienvenidos a esta nueva edición de Descubriendo mi región, un programa que tiene como objetivo informar y educar respecto del quehacer de los gobiernos regionales. En esta edición examinaremos lo que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, su evaluación técnica, lo que es la Circular 33 y la eficiencia en el gasto, entre otros temas de interés. Para entender todas estas materias nos acompaña el director ejecutivo del Centro de Estudios Regionales CER, Manuel Tovar Leiva, académico, licenciado en Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Lovaina. A las organizaciones sociales y a la comunidad le interesa de sobremanera el tema de las inversiones que hemos tratado en general en un programa anterior. En esta parte conoceremos un poco más de cuál es el trámite que sigue un proyecto hasta ser aprobado por el Consejo Regional y ejecutado por el Ejecutivo del Gobierno Regional. Usted nos ha explicado que son las municipalidades las que presentan los proyectos para el financiamiento regional. ¿Podría explicar cómo se genera el proyecto en las municipalidades? Pueden haber dos posibilidades. Una, que el proyecto se genere por decisión del alcalde, fundado en el Plan de Desarrollo Comunal. Por ejemplo, el Pladeco establece la necesidad de construir un rodoviario para prestar un mejor servicio a la comuna. El alcalde en ese caso le instruye al SECPLAC que elabore un proyecto de rodoviario y lo presente al financiamiento del gobierno regional. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Que el alcalde actúe por petición de los concejales o de los vecinos organizados. Recordemos que en la ley municipal los concejales pueden recomendar al alcalde prioridades en la formulación de proyectos a ser financiados por las municipalidades y por otras fuentes de financiamiento, en este caso las regionales. También las organizaciones sociales, sean estas vecinales o funcionales, pueden solicitar al municipio el financiamiento regional para solucionar un problema de su comunidad. Por ejemplo, en un territorio vecinal que no exista una sede vecinal, los vecinos pueden solicitar a la municipalidad que les haga un proyecto de sede comunitaria para presentarlo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El SECPLAC en ese caso lo elabora y lo postula al gobierno regional. ¿Y dónde es presentado el proyecto en el gobierno regional? El proyecto se presenta en la oficina de parte del Servicio Administrativo del Gobierno Regional. El sobre debe ir dirigido a la División de Análisis, Control de Gestión, la cual chequea si el proyecto presentado a financiamiento regional es congruente con la Estrategia Regional de Desarrollo y con los requisitos del fondo al cual se postula. Realizado ese análisis favorablemente, el proyecto es postulado a la revisión técnica que efectúa el Ministerio de Desarrollo Social, antes llamado Mideplan. ¿Cómo ingresa formalmente el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social? Hay tres antecedentes que se presentan. Uno es la petición del gobierno regional al ministerio para que evalúe el proyecto a financiar. El segundo es la ficha de la iniciativa de inversión, IDI, que completa la municipalidad y a la cual el ministerio le asigna un código y una fecha en el momento de presentarse. Y el tercero es una carpeta con todos los antecedentes del proyecto. Es decir, hay todo un sistema de recepción de los proyectos en un banco integrado de proyectos, que nosotros le denominamos VIP. De ahí nace el código VIP, de la ficha de iniciativa de inversión, que significa simplemente un número de registro del proyecto para identificarlo entre los miles de proyectos que hay en el banco integrado de proyectos. Esto es muy importante, pues si una persona quiere conocer el estado del trámite del proyecto, debe conocer su código. Para profundizar en este interesante tema, salimos a preguntarle a la comunidad cuál es el rol que juega el Ministerio de Desarrollo Social en relación al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. El organismo que entrega los recursos, pues, y cautela y controla que los recursos sean bien utilizados. No tengo la menor idea. No, es que nunca lo he explicado, así que no sé.
Tanto como tenerlo claro, no, pero me imagino que tiene algo que ver con la aprobación de los recursos que le corresponden a la región específicamente, ¿ya? Y tal vez allí los consejeros regionales sean los que tengan que hacer la aprobación o no aprobación de los distintos fondos que se destinan a cada región. No conozco cuál es la vinculación entre ambas instancias, pero conozco el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Digamos, es una instancia regional que aporta recursos al desarrollo de la región. Recursos económicos, líneas políticas de desarrollo, etc. Son los que avisan si el proyecto técnicamente está bien o está mal. Y ellos lo que se llama el RS, es la recomendación técnica donde el proyecto ya está ok, está bien y que puede ser financiado ya al proceso del fondo regional. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio nuevo que se instala para tratar de ir, ¿cierto?, en mayor medida y con mayor autoridad a compensar el desequilibrio que se produce en el país en torno a materias bien fundadas que nosotros experimentamos en nuestras ciudades. Entonces tenemos este Ministerio de Desarrollo Social que pretende compensar esas injusticias que el Estado mismo impone. Buena tarea para un gobierno regional tratar de ayudar en eso, pero creo que es fundamental apuntar en la otra línea, a lo que yo llamo el Estado justo. Está el proyecto presentado en la Seremía del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué ocurre allí? Básicamente dos procesos. Uno, la admisibilidad y dos, la evaluación técnica. En la admisibilidad se chequean los aspectos formales del proyecto. Si, por ejemplo, la iniciativa de inversión consiste en la construcción de un consultorio y en la carpeta no se acompaña el título de propiedad en donde éste se construirá, lo que va a ocurrir es que el proyecto presentado no se admitirá al trámite de evaluación y se devolverá al gobierno regional. ¿Y en el caso de la evaluación técnica? Si el proyecto cumple con todas las formalidades exigidas, se sigue la evaluación técnica. La evaluación técnica tiene por objetivo establecer la conveniencia técnico-económica de ejecutar el proyecto. Ello se realiza a través del análisis costo-beneficio o costo-eficiencia. El resultado del análisis técnico-económico se indicará en la ficha IDI, que acabamos de hablar de ella. Los resultados son variados. Por ejemplo, si la evaluación fue positiva, es decir, el proyecto es conveniente desde el punto de vista económico realizarlo, entonces el evaluador lo recomienda favorablemente asignándole la sigla RS. Supongamos que la evaluación sea negativa. ¿Cómo se expresa esa posibilidad? En ese caso, el evaluador le coloca a la ficha IDI, Iniciativa de Inversión, la sigla FI, que quiere decir falta de información. Sin embargo, no se debe interpretar en un sentido literal, pues el reparo puede proceder por aspectos técnicos, económicos o legales, también porque el proyecto no consideró variables transversales, es decir, las variables sociales, discapacidad, participación ciudadana o de participación de género o también variables de tipo ambiental. Por consiguiente, el proyecto se objeta y la municipalidad debe solucionar los reparos que le hace el evaluador técnico y este puede seguir su carrera si soluciona los aspectos deficientes. ¿Hay otros casos? Claro que sí. Hay proyectos que son rechazados definitivamente, pues la evaluación considera que la iniciativa de inversión no es conveniente llevarla a cabo, debido a que está mal formulada o no se ajusta a las políticas o estrategias del sector o la región, no es socialmente conveniente o no es técnicamente viable, entre otros factores que se evalúan. Entonces, el evaluador le asigna en la ficha IDI la sigla OT, que significa objetado técnicamente. El proyecto no sigue en carrera. Los proyectos, programas o estudios obtienen su recomendación técnica favorable, RS.
¿Cuál es el próximo paso en esta etapa? Reitero que el intendente tiene la facultad propositiva. Por consiguiente, a él le corresponde elaborar una propuesta, o sea, una cartera de proyectos con recomendación técnica basado en variables e indicadores objetivos de distribución intrarregional. Amén de que debe inspirarse en principios de eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Esa proposición la debe someter a la resolución del Consejo Regional. Pasando a otro tema, ¿qué significa la Circular 33? Es una modalidad del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que tiene dos características fundamentales. La primera es un financiamiento para adquirir equipamiento, vale decir vehículos, máquinas, aljibes, instrumentos clínicos, etc. Y en segundo lugar, son proyectos que no son evaluados técnicamente por el Ministerio de Desarrollo Social, sino por la propia División de Análisis y Control de Gestión del Servicio Administrativo del Gobierno Regional. Se habla mucho que los gobiernos regionales no se gastan todos los recursos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Al contrario, faltan recursos para financiar los proyectos que se aprueban por el Consejo Regional. Recuerdo que el Gobierno Regional de Valparaíso solo una vez quedó en una situación de no gasto del 100% de su presupuesto. Fue el año 1995. Posteriormente, nunca más ocurrió. ¿Por qué? Se debe saber que al gastar el 100% del presupuesto, el Ministerio de Hacienda premia a la región con un fondo adicional que es muy significativo. Por tanto, ninguna región está dispuesta a perderlo. ¿Qué pasa con los proyectos que quedan en el año sin financiar? Se financian con cargo al presupuesto del año que viene, pero ahí se debe distinguir los proyectos en arrastre de los proyectos comprometidos. En el arrastre, el Ejecutivo ya ha firmado los convenios mandato con las entidades que van a ejecutar el proyecto. Por tanto, tienen prioridad presupuestaria. En cambio, los proyectos comprometidos son aquellos que el Consejo Regional aprobó, pero el Ejecutivo aún no le saca la asignación presupuestaria de DIPRES, ni ha firmado los convenios pertinentes. Por ello, se retrasan más. Muchas gracias, profesor, por darnos a conocer lo que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y todas sus implicancias en la inversión regional. Nosotros nos despedimos hasta un nuevo capítulo de Descubriendo mi región.